mismo, bienvenidos a la conferencia de cómo puede aprender a controlar las emociones. Soy Ana Hidalgo de terapiaconana.com y quiero empezar esta conferencia citando a un filósofo francés que es Blaise Pascal. Blaise Pascal vino a decir algo así como que el corazón tiene razones que la razón misma no entiende. Quería empezar con esta frase porque creo que todos nosotros nos hemos podido ver identificados en alguna ocasión con ella, ¿no? Algunas veces conocemos a alguien o nos sucede algo y nuestra mente no sabe cosas que nuestro corazón ya está intuyendo, ¿no? Alguien nos gusta o nos disgusta, pues, no sé, por intuición, ¿no? Por instinto, de alguna forma. Y es que, ciertamente, las emociones forman parte de nuestra vida y tienen un gran paso en nuestra vida, un gran peso en nuestra vida. Lo curioso es que, aunque a veces no he querido escuchar tanto a lo que me decía la emoción y pensaba más con la mente, la experiencia me ha demostrado que muchas veces este instinto primario pues sabe muchas más cosas, tiene razones que la propia razón no entiende. De hecho, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman es uno de los mayores eruditos sobre inteligencia emocional. Ha señalado que en momentos cruciales de nuestra vida, a la hora de decidir, no solo utilizamos la razón, sino que le ponemos gran peso a nuestras emociones. De hecho, según Goleman, según este psicólogo, solamente el 10 o el 20% del éxito que alcanzaremos en la vida depende de nuestro coeficiente intelectual, mientras que el otro 80 o 90% del éxito que vamos a obtener viene de cómo hayamos trabajado nuestra inteligencia emocional. Fijaros qué interesante, o sea, lo exitosos que seamos en esta vida, y no me estoy refiriendo a nivel profesional únicamente, sino en todos los niveles, depende de nuestra inteligencia emocional. Porque a la hora de, por ejemplo, de cómo te relacionas con tu familia, cómo te diviertes, cómo te relacionas con tu pareja, no importa cuán listo seas en cuanto a coeficiente intelectual, sino a cuánta inteligencia emocional tienes y cómo sabes manejar pues tus emociones con ellos. Afortunadamente hay una muy buena noticia, y es que si bien el coeficiente intelectual parece ser algo más o menos estable, que perdura a lo largo de los años, la inteligencia emocional es moldeable y con el paso de los años aumenta, va creciendo si la vas cargando de buenas experiencias y nuevas experiencias. Pero bien, ¿cómo podemos aumentar esa inteligencia emocional? ¿Cómo podemos fortalecerla? Pues siguiendo con las teorías de Goleman, la inteligencia emocional se desarrolla a través de 5 pasos importantes. El autoconocimiento emocional, o es la conciencia de uno mismo, esto es conocer nuestras propias emociones y cómo nos afectan. Por otro lado, sería el autocontrol emocional, que es lo que nos va a permitir dominar la impulsividad e incluso demorar algunas gratificaciones a fin de que podamos avanzar en el logro de objetivos. En tercer lugar, la automotivación. La automotivación se refiere a la energía, a la dosis de optimismo que necesitamos para poder lograr las metas. Y luego las dos últimas partes que propone Goleman, el desarrollo de la empatía y el desarrollo de habilidades sociales, ya no depende tanto de nosotros encerrados en nosotros mismos, sino que depende también de cómo nos relacionemos con los demás. El desarrollo de la empatía, de hecho, nos ayuda a sintonizar y comprender tanto nuestras necesidades como las necesidades de los otros, evitando así los conflictos y los malentendidos. Por su parte, el desarrollo de habilidades sociales es la que nos permite adaptarnos bien a la sociedad, nos permite entendernos, ser aceptados y reconocidos por la sociedad, por nuestro jefe, por nuestros amigos, por nuestra familia. En la conferencia de hoy voy a trabajar solamente los 2 primeros pasos, el autoconocimiento y el autocontrol, por varios motivos. Por un lado, por la extensión, porque si no sería una conferencia larguísima, pero también porque el tema de la automotivación es un tema que he trabajado de una forma más o menos indirecta en otra conferencia que ya hice el año pasado, de qué podemos hacer, ¿no?, para ser más felices cada día, ¿no? Cómo podemos motivarnos. Entonces, es un tema que bueno, quería quedar un poco aparte. Y los otros 2 últimos pasos es porque es un tema que voy a abarcar también en un taller. Así que vamos con el primer paso, que es el autoconocimiento emocional. Siempre insisto en que el pilar fundamental de nuestro bienestar, de nuestra autoestima en general, e incluso, ¿por qué no?, de nuestra felicidad,
depende de nuestro autoconocimiento, de lo que nos conozcamos a nosotros mismos. Dentro de todo lo que engloba nuestro propio conocimiento, conocer nuestras propias emociones nos permite además entender mejor qué es lo que nos está sucediendo, nuestra forma de reaccionar y nuestra forma de tomar decisiones. Pues como hemos señalado, a la hora de tomar decisiones, nuestra parte emocional tiene un peso importante, porque como decía al principio, el corazón tiene razones que la propia razón no entiende. No sé si lo conocéis, pero a mí me ha pasado en más de una ocasión, que a veces tengo una sensación rara, que no sé qué pasa, que no sé ni qué me apetece, estoy extraña. Mi abuela decía, estoy insoportable, no me aguanto a mí misma, me decía ella cuando estaba así, ¿no? Y es que cuando no sabemos qué nos sucede, cuando no tenemos claro qué es lo que sentimos, qué es lo que nos está afectando, estamos emocionalmente inestables, nos sentimos raros, es que no sabemos qué es lo que queremos o necesitamos. Eso sucede en los que son papás, seguro que tienen una sensación similar, ¿no? Los primeros días que llega el bebé a casa. El bebé llora y no saben qué le pasa, no saben si tiene frío, si tiene calor, si es que está mojado, si es que tiene sueño. Y vas actuando un poco a ciegas, ¿no? No sabes qué puedes hacer para calmarle. Pues bien, con nuestras emociones pasa algo similar. Si no somos capaces de reconocer qué es lo que sentimos, qué es lo que nos sucede, difícilmente vamos a saber cómo actuar y cómo tomar decisiones al respecto. Por tanto, el primer paso a dar será siempre aprender a percibir las emociones y a diferenciarlas unas de otras. A este respecto, quiero compartir contigo dos ejercicios prácticos. El primero te va a ayudar a ampliar tu vocabulario emocional y, por tanto, a denominar mejor tus emociones. Y el segundo ejercicio te va a ayudar a percibir y a escuchar tus emociones de una forma más sencilla. El primer ejercicio consiste en ampliar nuestro vocabulario emocional. Por ejemplo, tú imagínate que vas a un restaurante, pero solamente sabes 2 nombres de comidas. ¿Cómo le explicas al camarero qué es lo que quieres comer? Pues bastante difícil, ¿verdad? Porque no sabes, quiero pescado, pero no sé qué pescado, quiero carne, no sé qué carne, no sé ni de qué tipo, ni cómo la quiero hecha. Es un poco complicado. Pues nuestro vocabulario emocional, por lo general, tiende a ser bastante escaso. Por lo general, las personas se conforman con saber pues, un par de docenas de emociones. Sin embargo, los psicólogos tienden a decir que hay más de 300 emociones. Entonces, para aprender a apreciar los matices que diferencian una emoción de otra, te propongo que hagas algo, que es que crees tu propio diccionario emocional. A ver, ¿cómo se hace esto? Pues nada, es bastante sencillo, no te preocupes. Dado que no queremos que nuestro diccionario sea publicado por la RAE, que no queremos hacer divulgación científica, que no queremos hacer cátedra de esto, sino que lo queremos como un apoyo para nosotros mismos, para poder aclarar y no sé, agrandar nuestro vocabulario de alguna manera, lo que quiero es que vayas anotando en una libreta lo que significan para ti las emociones, que trates de expresar lo mejor posible qué son para ti, cómo te sientes cuando las expresas. No importa si la palabra en sí no tiene significado real. Por ejemplo, puedes decir, me siento plof. Vale, tú vas al diccionario, a la Real Academia, y plof no te viene como una emoción, evidentemente. Pero a lo mejor a ti te sirve. A lo mejor tú puedes apuntar plof. Es la emoción que siento cuando me ocurre tal cosa, cuando pienso tal cosa. Porque de esta manera, cuando no sepas muy bien qué te sucede y acudas a tu diccionario, dices, pues me siento así, entonces es que me siento plof, aunque te hayas inventado tú la palabra, ¿vale? Lo importante es que señales los ejemplos, que concretes tu emoción, cuanto más mejor, y que indiques las situaciones en las que te sientes así, los cambios en tu organismo, los pensamientos que suelen acompañarla. De este modo, cuando no tengas claro qué emoción es la que estás sintiendo, pues puedes acudir al diccionario, como bien decía. Y este sería el primer ejercicio. Por otro lado, el segundo ejercicio, quiero que tengas claro algo bastante importante. Conviene que sepas que las emociones son una experiencia multidimensional. Lo llevamos diciendo también a lo largo de esta semana, ¿no? En las conferencias de mis compañeros. Pero es que es así. Las emociones nos afectan a todos, pero sobre todo nos afectan a través de 3 sistemas de respuesta. El que marca nuestro pensamiento o nivel subjetivo, el que dicta nuestra conducta o nivel expresivo
y el que marca nuestro sistema fisiológico con nuestras reacciones corporales o nivel adaptativo. Por ejemplo, cuando eras pequeño y te contaban un cuento, tú estabas en una situación neutra, realmente no pasaba nada, pero comenzabas a sentir miedo porque empezabas a pensar, a lo mejor a imaginar que las sombras que veías podían ser el monstruo que estabas escuchando, ¿no? Empezaba a latirte el corazón, podías sentirlo. Incluso no podías evitar la tentación de ponerte a gritar de miedo. Y es que por lo general las emociones surgen de una forma espontánea, de una forma instintiva y de forma muy breve. Sin embargo, esa emoción se transforma conforme vamos analizándola, conforme vamos pensando sobre ella, ¿no? Y vamos contrastándola con nuestra experiencia. Voy a ponerte un ejemplo, yo creo que más adecuado, ¿no? A la edad a lo mejor que podemos tener ahora. Imagina por un momento que descubras que tu pareja te ha sido infiel. Pues a lo mejor el primer instinto que te sale es el miedo, ¿no? Miedo a que la relación termine, miedo a no puede ser verdad esto que me está pasando, miedo a los cambios que va a experimentar tu vida. Sin embargo, justo después de esta primera reacción emocional, empiezas a darle vueltas a lo que está sucediendo, ¿no? A lo que ha sucedido, y empiezas a analizar conscientemente lo que está pasando y te generas una opinión. Sobre esta situación puedes empezar a pensar, por ejemplo, pero bueno, ¿cómo se atreve a hacerme esto a mí, no? Pero, vamos, ahora ya verás tú, la que se va a ganar a mí esto no me puede hacer esto. Y empiezas a enfadarte. Pero a lo mejor empiezas a pensar, bueno, ¿y ahora qué haré? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Qué hacemos con los niños? Y empiezas a preocuparte. O sea, depende lo que tú vayas pensando o simplemente la pena de decir, bueno, es un fracaso más, ¿no? Te sientes triste. Depende de lo que tú vayas pensando, tu emoción va a evolucionar hacia un lado o hacia otro. Vas a poder experimentar a lo mejor rabia, enfado, tristeza, desesperación o muchas otras alternativas, ¿no? Y es que este tipo de emociones te arrastrarán a reaccionar de una forma determinada y no de otra. Desde marcharte a lo mejor dando un portazo hasta gritar, llorar o incluso disimular como si aquí no ha pasado nada. Pero es que al mismo tiempo que tu pensamiento se va construyendo ahí la película, ¿no? Tu historia, tu cuerpo va a ir reaccionando también de forma distinta. A lo mejor sientes nervios en el estómago, la vista nublada, dolor de cabeza, flojedad. Y es que, como ves, las emociones influyen en nosotros por varios sistemas de respuesta y aunque a priori esto no te lo parezca, esto es una gran ventaja. Es una gran ventaja dado que las emociones tienen funciones importantes en nuestra vida. Igual que el llanto del bebé antes, cuando lloraba, estaba intentando comunicarnos algo, las emociones cuando aparecen están intentando comunicarse con nosotros, intentan comunicarnos algo importante, incluso aunque sean emociones desagradables. Es decir, cuando escuchas las emociones, puedes entender mejor tu situación y puedes atender mejor lo que realmente necesitas. Y mientras no lo atiendas y no aciertes con qué es lo que te pasa, esa emoción te va a seguir repitiendo. Igual que el llanto del bebé. Por mucho que le cambies el pañal, si lo que tienes es que le duele la tripa, va a seguir llorando. Pues aquí sucede algo parecido. Por tanto, el hecho de que las emociones se manifiesten por varias vías tiene la ventaja de que nos permite estar alertas a que tenemos que escuchar un mensaje. De esta forma, si no somos capaces de percibir su mensaje por una vía, pues podemos captarlo por otra. Por ejemplo, en el caso que te comentaba antes, ¿no? Mira, tenía antes una clienta en la que ella, la vía que mejor entendía era la fisiológica. No se daba cuenta porque sus pensamientos se llenaban de muchas cosas y le creaban gran confusión. Y el día en que su pareja la dejó, descubrió que era algo positivo el hecho de que su pareja le dejara, porque se veía reflejada en el espejo riéndose, ¿no? Diciendo, ¿cómo puedo estar sonriendo? Culturalmente lo veía mal, ¿no? Si me acaban de dejar, pero sin embargo se dio cuenta que es que realmente era algo que no le importaba, que esa relación había muerto hace tiempo y que estaba a gusto, estaba bien, a pesar de que la sociedad no pararan de llamarle las amistades para preguntarle, ay, pero seguro que estás bien, no me lo creo. Si te acaban de dejar, ¿cómo vas a estar bien después de tantos años, no? Y no, lo cierto es que sí, esa persona estaba a gusto y se dio cuenta de ello gracias a su respuesta fisiológica. Entonces, como segundo ejercicio práctico, yo lo que quiero que te propongas es que te plantees de qué forma identificas tú tus propias emociones. ¿Cuál es el sistema de respuesta
por el que las sientes con más facilidad. A lo mejor eres de los que notas el estómago en punta o dolor de cabeza. A lo mejor eres de los que les dan mucha vuelta a la cabeza y no paras de pensar en algo. O a lo mejor eres de los que te dan por gritar, romper cosas, ponerte a llorar o meterte con alguien que no tiene nada que ver. Yo lo que quiero es que con este ejercicio que explores tus emociones durante una semana y que las vayas anotando tal y como las has experimentado, para que veas qué sistema de respuesta es el que te alerta de una forma más perceptible para ti. Por ejemplo, cuando lo anotes, no te conformes con decir, he anotado que estaba triste por mis reacciones corporales. No, no quiero eso. Lo que quiero es que lo anotes con más detalles. ¿Ha sido por tus reacciones corporales o cuáles ha sido? Pues a lo mejor he notado tensión en la frente y dolor de cabeza. O a lo mejor he notado que tenía la boca seca. O a lo mejor lo he notado por mis pensamientos que giraban en torno a algo negativo. ¿Por qué? Pues porque de esta forma, cuando aprendes a percibir las emociones, empiezas a estar más atenta, más atento a lo que te están mostrando, a lo que te están diciendo. Y de esta forma tus emociones y tus reacciones emocionales te serán más conocidas y podrás reconocerlas, entenderlas y manejarlas mejor. Una vez que has aprendido a identificar y a conocer tus propias emociones, el segundo paso para mejorar tu inteligencia emocional, hemos dicho que el primero era el autoconocimiento, darte cuenta de qué emociones tienes, pero el segundo paso es aprender a manejarlas. Así que debes tener en cuenta que la habilidad para controlar las emociones depende primero de que las hayas percibido bien. Por eso quiero que sepas qué sistemas de respuesta son los que te están avisando para que puedas estar alerta, ¿no? Hay una frase muy popular de Aristóteles que Aristóteles dijo, cualquiera puede enfadarse, pues es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, eso ciertamente es algo que no resulta tan sencillo. Es que es así, ¿no? Enfadarse es sencillo, el problema es enfadarse del modo que corresponde, con quien corresponde, en la intensidad que corresponde. Porque tú fíjate, quizás seas un arquitecto magnífico, un abogado extraordinario, un diseñador fantástico, pero si no controlas tus emociones y le gritas a tus clientes, difícilmente van a volver a contratarte. O, por ejemplo, ya no solo en el lado profesional, si tú, por ejemplo, no sabes controlar tus emociones, los celos hacia tu pareja, sientes ansiedad y le gritas a tus hijos, por ejemplo, muy probablemente tu vida familiar sea todo un calvario, pero no solo para ti, también para los que te rodean. Por tanto, se hace esencial aprender a controlar nuestras emociones para tener éxito y rodear nuestra vida de bienestar. Pero claro, quiero aclarar una cosa, estamos hablando de autocontrol emocional. Una cosa es controlar las emociones y otra cosa es reprimirlas. Son cosas distintas. Como hemos dicho, todas las emociones nos indican o nos enseñan algo. Y esto no se va a callar porque nosotros no las atendamos, sino que como el llanto del bebé va a seguir ahí persistiendo una vez y otra vez y otra vez hasta que las atendamos. Y es que para aprender a controlar las emociones es necesario primero percibirlas, después escucharlas y por último interpretarlas. Para ello, ¿qué puedes hacer? Pues para ello te propongo que te familiarices con tus emociones a través de la evocación. Y por eso te propongo un ejercicio más o menos sencillo. Consiste en cerrar los ojos, vaciar la mente a través de ejercicios de respiración y comenzar a incorporar en tus recuerdos o en tu mente recuerdos o imágenes de situaciones que evoquen la emoción que quieres representar en nuestra mente. Quiero que proyectes en tu mente aquella emoción sobre la que quieres trabajar, enfocándote en sus detalles. Cuando en este ejercicio de evocación te convierte en un director de cine, por decirlo de alguna forma. Vas a ser tú el que decides qué parte se enfoca y se atiende. Tienes que centrar en la emoción. Entonces vas a tener que elegir, ¿no? A ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo más importante? Vale, pues lo ilumino más, le doy más brillo, le doy más color. Lo importante no es tanto que trates de recordar la emoción en tu cabeza tal cual, sino que trates de revivirla, como si la estuvieras viviendo nuevamente. Sí que al principio, pues,
puede ser un tanto difícil y de hecho puede que te aparezcan varias escenas a la vez en tu cabeza, ¿no? Sí, quiero evocar la tristeza y te vienen un montón de momentos tristes de tu vida. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues lo que tienes que hacer es elegir el momento que más emoción te produzca, ¿no? En este caso, más tristeza. Aquel que puedas recordar con más nitidez o que puedas evocar, porque a lo mejor es algo incluso imaginado, que puedas evocar con más nitidez. Tienes que elegir la que tenga más fuerza para ti, la que puedas revivir con mayor lujo de detalles y una vez que la tengas, juega con la escena, enfocando los detalles más importantes, coloreándola, resaltando de algún modo lo que te está provocando la emoción. Con ese ejercicio la tienes que mantener esta emoción durante 10 minutos en la mente y estudiarla y analizarla, ¿no? Pero después la tienes que soltar y volver a la realidad, porque este ejercicio de evocación es para ayudarte a entender las emociones, no para que te metas a revivir y quedarte en la tristeza, por ejemplo, de continua, ¿no? La atiendes durante esos 10 minutos, la estudias, intentas averiguar qué es lo que te ha causado esa emoción, pero después, ponte si quieres la alarma del móvil, porque después tienes que volver a la realidad. Cuando hayas vuelto a la realidad, a lo mejor te cuesta un poco orientarte, pero te relajas, respiras hondo y continúas con tu vida. Lo que puedes hacer es, sobre todo al principio, es si realmente has conseguido una visión, has conseguido evocar una emoción fuerte, anótala. Anótala en un papel para que así puedas usar esta misma emoción en las siguientes veces que vayas practicando, ¿no? Que vayas evocando en las emociones. Y es que si trabajas este ejercicio con regularidad, vas a ir explorando tus emociones poco a poco. Y de este modo, esas emociones te van a resultar más cercanas y no sentirás el impulso de alejarlas o reprimirlas dentro de ti tan fácilmente. Cuando ya te hayas familiarizado con tus emociones, queda otro paso importante, interpretarlas. Ya hemos dicho que había que percibirlas, escucharlas, pero también interpretarlas, ¿no? Por ejemplo, imagina que percibes a alguien que te está hablando, ¿vale? Te giras y escuchas lo que te está diciendo, pero es que si la otra persona te está hablando en otro idioma, difícilmente lo vas a poder interpretar. Con las emociones pasa lo mismo, no basta con percibirla o con escucharlas. Tienes que saber en qué idioma te habla, tienes que aprender a entenderla. ¿Y cómo lo consigues? Dialogando. Cuando te intenta hablar el chino que no sabes, por ejemplo, si ves que no lo entiendes por el lenguaje, ¿qué haces? Utilizas el lenguaje de signos, ¿no? O sea, lo importante es buscar recursos. Igual que cuando en el colegio explicaba el profesor algo y no sabías, tú le preguntabas para poder entenderlo mejor, pues con las emociones vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar alternativas de poder entendernos, de poder dialogar con nosotros mismos, con nuestras propias experiencias, con nuestras propias emociones. Para ello, ¿cómo lo puedes hacer? Pues en primer lugar, fíjate en el contexto en el que te estás experimentando esa emoción. Analízale, pregúntate, ¿qué está sucediendo? Y trata de responder de la forma más objetiva posible. Pregúntate, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? ¿Qué activó esta emoción en mí y por qué? Analiza si existe alguna otra posibilidad de que esta misma situación no te genere esta emoción. Imagínate, por ejemplo, que estás enfadada porque tu hija no ha recogido los platos y al final has sido tú y los recoges. Entonces, ¿qué es lo que te ha molestado? ¿Que tu hija no los recoja o que has sido tú después y los has recogido tú por ella? Si estuviese otra persona implicada, si en lugar de tu hija hubiera sido tu madre anciana, ¿te hubiera molestado, por ejemplo, o no? Entonces, ¿qué es lo que realmente te molesta? ¿Qué cambiaría, ¿no? En ti si el contexto cambiara un poco? Aprovecha tus respuestas para averiguar qué te está indicando tu reacción y qué te aconseja que hagas, porque a lo mejor lo que necesitas es dialogar con la persona que tienes enfrente, qué es lo que te ha suscitado, el estímulo que ha hecho que tengas una reacción determinada, una emoción concreta. Pregúntate también de qué otra forma podrías haber reaccionado y si existe alguna otra forma de interpretar la realidad. Yo siempre le aconsejo, ¿no?, a mis pacientes que un ejercicio muy sano de hacer es cuando sientan una emoción fuerte, que no saben manejar, que no terminan de entender, que lo escriban. Que le escriban una carta a alguien a quien tenga mucha confianza, a su mejor amigo, a un familiar muy cercano, y que le cuenten
vamos, de su forma, con mayor lujo de detalles, todo lo que les sucede. No quiero que manden esa carta por correo, ni mucho menos. Pero que sí que la escriban como si realmente se lo fueran a contar, ¿no? Como si realmente se la fueran a enviar la carta. Después de que la hayan escrito, les digo que esperen 5 minutillos o 10 minutos y que hagan al revés. Que retomen la carta y la lean como si fuera al contrario, como si su mejor amigo les hubiera escrito esa carta, para que ellos mismos puedan saber qué decirles, qué contestarles o qué aconsejarles. De esta forma, con más perspectiva a nuestras espaldas, nos resulta mucho más sencillo encontrar qué es lo que nuestras emociones nos está tratando de hacer ver. Porque es mucho más fácil, ¿no?, responder cuando le sucede a otros. Se ven los perros menos bravos, ¿no?, desde la barrera, dicen siempre. Y bueno, lo que quiero decir es que estas tareas que aparentemente son muy sencillas sobre el papel requieren de práctica y, por tanto, de constancia. Y claro, al igual que aprendimos a conducir, nos resultaba todo muy complicado, había que atender muchos estímulos, había que atender los pedales, el espejo, el volante. Y cuando pasó un tiempo ya aprendimos a manejarlo y a controlarlo. Para aprender a manejar las emociones, pues también pasa esto, ¿no? Que ahora mismo vas a tener que aprender pues a atender a los distintos sistemas de respuesta, a manejar el vocabulario, a aprender a enfocar las emociones, a interpretarlas. O sea, aparecen muchas cosas, pero una vez que te metes en esta dinámica, que empiezas a trabajar estos ejercicios, se empiezan a convertir en rutina y puedes llegar a hacerlo incluso de forma automática, ¿no? De una forma más fácil de la que a priori parece. De todas formas, vuelvo a insistir en que estos son solo los 2 primeros pasos de todo un proceso, ¿no? Y que cuando consigas dominar estos 2 primeros pasos, vas a avanzar bastante, vas a desarrollar muchísimo tu inteligencia emocional, pero la puedes seguir desarrollando con los otros 3 pasos que quedan, ¿no? Entonces, para no extenderme mucho más, quiero dejar claro, a modo de resumen, 4 puntos. Que el 80% de nuestro éxito depende de nuestra inteligencia emocional y que, por tanto, es muy importante que empecemos a atenderla como merece, ¿no? Creo que en el colegio, desafortunadamente, es un tema que se ha descuidado y cuando hemos llegado a adultos no hemos trabajado lo suficiente. Sin embargo, fijaros, es que es el 80% del éxito de nuestra vida, pero no del éxito solo profesional, sino del éxito familiar, del éxito social, del éxito personal. Pero es que además las emociones se expresan por varios sistemas de respuesta y solo depende de nosotros el que los escuchemos o no. O sea, la vida te lo está poniendo fácil. Si no te enteras por un canal, tienes otro y si no, otro más. Entonces, aprende a escuchar lo que te sucede, ¿no? Aprende a escuchar tus pensamientos, tus sensaciones físicas, tus reacciones corporales, porque es algo importante que te va a ayudar a mejorar tu inteligencia emocional bastante. También quiero en el resumen dejar claro lo que hemos dicho, ¿no? Que controlar las emociones no es lo mismo que reprimirlas. Para nada. Controlar las emociones requiere de todo un proceso de percibir, escuchar e interpretar las emociones. Pero también quiero recordar que nuestro control emocional depende del autoconocimiento y del manejo emocional, ambos. Y que todo ello, además, requiere de otras partes tan importantes como la automotivación, la empatía y el desarrollo de habilidades sociales. Entonces, ahora que ya sabes cuáles son los pasos que puedes dar, al menos para iniciarte en el desarrollo de tu inteligencia emocional, pues adelante, ¿no? Ya no tienes excusas para ponerte a ello. Lo importante es ponerse en marcha, porque las cosas empiezan a cambiar en nosotros cuando nosotros nos atrevemos a generar el cambio. Por eso mi consejo es que empieces a trabajar hoy mismo y que empieces a cultivar nuevos hábitos como los que yo aquí te he propuesto. Antes de finalizar y de daros las gracias, quería mantener esta diapositiva para que sepáis dónde encontrarme, ¿no? Me tenéis en terapiaconana.com. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Nos vemos en mi web cuando queráis. Un abrazo a todos, un beso, hasta luego.